La vida es como un juego de mesa. Te reparten cartas al inicio y cada que te toca un turno, puedes jugar tus cartas para ganar puntos o para ganar. A todos nos reparten el mismo número de cartas. También todos tenemos el mismo número de turnos para jugar. Entonces, ¿quién gana? ¿El más hábil, el más listo o a quien le tocaron mejores cartas? Pregunta. Si te repartieron unas cartas horrorosas, ¿podrías ganarle a una persona a la que de entrada le repartieron un póker de haces? Hoy vamos a hablar de privilegios. Somos Comadres Púrpura, un grupo de mamás imperfectas en el camino de la deconstrucción, sin filtro, sin feministómetro, sin privacidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy muy contenta de estar aquí con mis comadres. Soy Marisa y pues tengo hartos privilegios. Pero para no aburrirlas, nomás les voy a decir 3. Nací en una familia de clase media, estudié una licenciatura y siempre he tenido acceso a servicios de salud y de prevención. Y hoy estamos aquí para hablar de privilegios. Y para eso tengo el privilegio de presentarles a mis comadres. Hola, soy Alba. Hola, yo soy Angie. Hola, soy Karina. Hola, yo soy Dene. Hola, comadres, soy Grisel. Muy bien, pues hoy no voy a poner introducción porque la introducción la vamos a poner todas. Y me voy a ir derechito y sin escalas, porque hoy sí quiero que aprovechemos muy bien el tiempo. Entonces, primerísimo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de los privilegios. Pero, ¿qué son los privilegios? Chan, chan, chan. ¿Quién me cuenta? Yo, a ver, ¿qué son los privilegios? Pues yo creo, bueno, quiero poner aquí ¿cómo se llama cuando empiezas a poner como ¿Nota al pie? Ajá, nota al pie. Seguramente en este episodio la voy a cagar. Así que no me cancelen, por favor. Estoy aprendiendo. Pues yo creo que los privilegios son estas como formas de obtener más fácilmente algo, como ventajas o como, pues sí, básicamente, ventajas para llegar a algún lugar o poder hacer algo. Muy bien, ¿alguien más? Pienso también así, lo parecido, nada más pensaría como beneficios, o sea, darle otro nombre como los beneficios o ventajas de lo que tú dijiste, de hacer las cosas más fáciles. Y que a veces los tienes, incluso a lo mejor sin haberlos elegido o sin haber decidido tenerlos. Sí, bueno, y para mí sería que lo tienes y que no todos tienen. O sea, como que eso para mí es lo que lo hace único o que resalte. O sea, una ventaja o un beneficio que tienes que no todas las personas tienen. Claro, beneficios sobre alguien más, a lo mejor. Ajá. Sí, igual yo los llamo como una ventaja especial sobre alguien más. Muy bien, Angie. Pues yo he de decir que desde mi privilegio, mucho tiempo pensé que los privilegios era aquello que solamente tenía la gente rica o la gente, pues así, literal así, como la gente rica, ¿no? O sea, pensaba que solamente ellos eran los privilegiados y tómala. Sorpresa y trancazo que me di cuando empecé a trabajar y a deconstruir este tema, porque me di cuenta de todos los privilegios que tengo y para mí es justo eso, o sea, lo que comentaban ahorita, algo que tú tienes que no necesariamente pediste, o sea, yo creo que para mí esa sería como una clave así como básica, que no necesariamente pediste, como decías al principio, que llegaste con ese juego de cartas a la vida y eso te ayuda a conseguir o a hacer ciertas cosas diferentes. Lo difícil de los privilegios es ver los propios. O sea, vemos los de los demás, pero los propios son los que más cuesta verlos. Una vez leí una frase que me hizo mucho sentido en esto, que dice algo como, si nunca has tenido que pensarlo, es un privilegio. O sea, si nunca te has preocupado por eso, ese es un privilegio. Entonces,
pues no los vemos porque nunca lo hemos pensado, no nos preocupamos por eso. Ni los hemos Vemos sufrido, lo que quizá. tienen los demás, exacto. Ujú. Lo que pasa es que las carencias se sufren cuando son carencias. O sea, cuando tienes las cosas no sufres, bueno, no sufres las cosas, vamos, por decirlo de algún modo. Cuando hace falta la salud es cuando me doy cuenta de lo afortunado que era por tenerla, por ejemplo. Entonces, lo que sufrimos es la falta. Entonces, a veces asumimos que nuestro status quo es el status quo de todo el mundo. Y creo que esa es la gran trampa. Estamos tan acostumbrados a que nuestra normalidad es lo que nosotras vivimos, lo que nosotras conocemos, que asumimos que esta normalidad se extiende fuera de nosotras. Y no necesariamente es así. Ahora, ya saben que yo para estas cosas no escojo la fuente más fresca, Confiable. confiable, Aquí sino la nuestra fuente más confiable es TikTok. Les vamos a Instagram, Facebook. No lo negamos. Una vez vi un TikTok. De acuerdo a los TikToks. No, yo la verdad es que prefiero la fuente más democrática que tenemos en cuanto a acceso, pero también en cuanto a participación, que es la Wikipedia. ¿Por qué? Pues porque ahora sí que todo el mundo la puede ver y leer. La definición de privilegio es la ventaja exclusiva o especial como la exención de una obligación general o un permiso que goza por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. ¿Algo que quieran agregar a la primera parte de la definición? Espera, yo agrego. Ok. Ok. Me quedé corta, perdón, Angie, gracias. Realmente es lo que estábamos diciendo. Sí es una ventaja, pero aquí en la definición se agrega algo que creo que es importante, y es que este privilegio es otorgado por algo superior a la persona que lo tiene. En este caso, ¿quién nos podría otorgar ese privilegio? Dios. Podría ser el gobierno, por ejemplo. Dios. Jesús. Jesus El Christ. sistema, sí. El sistema, Sí. muy bien. ¿Cómo qué sistema, doña Grisel? El sistema el mundo patriarcal. es un sistema, ¿sabes? Muy bien, el El sistema sistema patriarcal. patriarcal eurocéntrico. El capitalismo. Capitalista, sí. El Capitalista. Entonces, ahorita que ya le estamos poniendo como de dónde vienen los privilegios, creo que se nos va a hacer más fácil determinar los privilegios. Aquí les voy a decir que yo hice trampa. En la planeación que les mandé, porque han de saber que tenemos una planeación, y yo se las mandé a mis comas. Que Les leemos dije al que les final. iba a hacer, les iba a hacer una dinámica para que me dieran ejemplos de privilegio, pero no les dije la pregunta completa. Ay, qué pesado. Ay. Ejemplos de lista. privilegio que yo tengo. Vamos a Que hablar tú- en primera persona. ¿Que tú tienes? Ahorita te lo saco. O que cada una de nosotras tiene, no todos. Los tuyos sí los veo. Que yo tengo, Sí, tengo el privilegio de trabajar desde mi casa. ¿y por qué crees que es un privilegio? Bueno, porque sí, ¿no? Pues porque tengo como comodidad, no tengo que estar como sufriendo en si voy a llevar a mi hijo a una guardería o no, o a qué guardería lo llevo, o Te permite conciliar mejor tu vida laboral con tu Ujú. maternidad y con tu vida Trabajas en familiar. pijamas. sí, si quiero no me baño y digo Lo de trabajar que en no pijama sirve me mi parece. cámara. Exacto. Sí, a veces pasa. Está muy mal mi internet, voy a cerrar mi cámara. Yo lo he hecho. Ok, Angie. No, pues fácil. No, pues tengo el privilegio de mi apariencia. ¡Ay, Soy una- perris! ¿Que no me ven? No, pues, y créeme que me costó como aceptarlo y verlo, pero hoy entiendo ese tema, ¿no? O sea, es algo que tengo que, el simple hecho de tener los ojos claros, el ser una mujer blanca, eso también ha sido un privilegio que me ha acompañado
en mi vida y yo creo que o sea, hoy lo veo, hoy lo sé, hoy lo veo y si notan en mi voz cierto dejo me sigue costando, o sea, porque también me la he partido y también me ha costado un chingo, pero hoy he entendido que finalmente se me han abierto puertas simplemente por eso. O sea, simplemente la gente me trata diferente en la calle y está muy cabrón, pues, pero pues así es. Y entenderlo y poder visibilizarlo ha sido como complicado para mí. Estoy muy orgullosa de ti, Coma, porque yo me acuerdo la primera vez que hablamos de esto en particular, lo difícil que fue para todas, y me acuerdo mucho de ti hablando justo de esto. Sí, Que era sí, sí, muy duro. porque evidentemente cuando lo ves por primera vez, es como, no mames, güey, o sea, tú sabes las madrugadas que me la he pasado Sí. despierta por llegar a donde he llegado, por lograr lo que he logrado, pero después justo, yo les comento mucho a mis equipos de trabajo que para mí una de las herramientas más maravillosas que he aprendido es la herramienta del feedback, porque el feedback te ayuda a ver lo que no ves, ¿no? Hay cosas que la gente en el exterior puede ver que tú no alcanzas a ver. Y justamente cuando e incluso hemos platicado y tuvimos por ahí un cursillo donde les platiqué de esta herramienta, cómo es hasta esta curva del duelo cuando ves el feedback, que es muy parecida al duelo, a cualquier tipo de duelo, ¿no? Y el primero es la negación, de decir, no, pues es que no es cierto, ¿no? Y entonces cuando a mí me lo muestran, es como, no, no mames, o sea, güey, me he partido la madre y la neta es que sí, me la he partido bien cabrón, pero hoy entiendo y sé cómo ha cambiado eso, o sea, cómo mi vida también ha sido más sencilla por eso, ¿no? Y que tal vez una persona con las mismas oportunidades que yo, con los mismos estudios que yo, simplemente por mi apariencia, ha sido más cabrón para esa otra persona que para mí. Entonces, Y que eso pues, no demerita tu esfuerzo. claro, claro, Exacto. claro. Claro, pero el entenderlo también te hace saber cómo puedes ir abriendo brecha, Ujú. ¿no? Entonces, que creo que va más adelante, pero no me voy a Ya mi adelantar. comadre ya Pero acabó el episodio. ya, gracias. Muy bien. No es cierto. Esto fue Gracias por Coma de escucharnos. Turbias. Recuerda, el tiempo es oro. No tengo la culpa de haber nacido. Ah, no. Eso ya fue pura Como mi payasada, hermano perdón. adolescente decía, yo no pedí nacer. No pedí nacer, pero sí. Sí, es cierto. Muy Así. bien. Ok, Sí, es Cari. verdad. Yo creo que un privilegio es trabajar pues, o sea, trabajo dentro del presupuesto, ¿no? O sea, dentro de la Secretaría de Educación. Es difícil entrar y muchas veces, no es que haya entrado por un contacto, o sea, sí tuve que hacer examen y todo, pero el hecho de que mi familia haya estado ahí, saben bien cómo hacerlo y entonces ellos me ayudaron asesorándome, diciéndome, mira, tienes que prepararte así, tienes que hacer esto. Estás como en el medio y es más fácil. Entonces, creo que es un privilegio porque tienes pues ciertos beneficios al estar ahí, como las vacaciones. Cuando eres mamá y coinciden tus vacaciones con las de tus hijas, pues es un privilegio que no cualquiera puede tener. Que también trabajé en la industria privada y ahora veo esto que estoy dentro del sistema, entonces pues es un privilegio ahí. Yo lo veo ahí, claro. Fíjate, Cari, que hiciste un comentario que se me hizo muy inteligente porque hablas del privilegio del conocimiento, que dices, claro que tuve que pedalearle muchísimo para obtener mi puesto, pero hubo alguien que me dijo, es A, B y C, y métete por aquí, métete por acá, mira, y a veces esto como es un intangible, no lo tenemos muy claro. Y creo que sí es algo bien importante. O sea, la información y el conocimiento sí son un privilegio, sobre todo en un país como el nuestro. Creo que sí tiene mucho que ver la capacidad o lo que nosotras podemos llegar a ser de todas estas cositas chiquitas que al final del cuento, cuando las quitas, a lo mejor si quito una no se nota tanto, pero si quito todas, yo soy una persona totalmente diferente.
y mis posibilidades serían totalmente diferentes. Entonces, eso es muy fuerte. Y ojo que estamos hablando de puras cosas bien intangibles y hasta cierto punto bien chiquitas. O sea, no hemos pisado callos hasta ahorita. Angie, un poco mucho, pero las demás hemos estado muy light. Alba. Yo también ahorita escuchándolas y digo, yo creo que desde que soy mamá, me he vuelto como, agradezco muchísimo lo que tengo y lo que he tenido en mi vida. Así sean las cosas más pequeñas, ¿no? O sea, desde decir, ay, tengo una cama riquísima, tengo una cobija deliciosa, o sea, agradezco como todo lo que tú comentas, esas pequeñas cosas, ¿no? Y ya hago un recuento y de adulta me doy cuenta ahora que desde chiquita gocé de muchísimos privilegios. Mis papás, mi mamá y mi papá nos dieron una muy buena vida, entonces tuve el privilegio de igual de viajar mucho, de conocer muchos lugares, de conocer a mucha gente importante, de viajar a lugares donde no pensé que iba a estar, igual me rodeé o mis papás me ayudaron como a rodearme como también de mucha gente como de mucho dinero y de ver que no era yo totalmente privilegiada, sino que todavía existe gente mucho más privilegiada que yo. Y eso me ha ayudado y digo, me gusta mucho viajar y eso me ha ayudado a que no se me compliquen las cosas como en ningún lado, ¿no? O sea, puedo ir y moverme y no se me complican, pero el de estar en escuelas privadas también, o sea, el de haber estudiado en escuelas privadas sin haber conocido estar en el salón iba la hija del gobernador y demás. Entonces, esas cosas que para mí en esa época para mí eran normales, ahora que soy adulta y que veo cuánto cuesta obtener todo eso, pues era un privilegio, o sea, yo vivía en un lugar muy privilegiado. Entonces, el día de hoy que soy mamá, pues doy las gracias de todo, ¿no? Y se los explico a mis hijos, ¿no? Que el de que ellos tengan la oportunidad también de ir a una escuela, el de que tengan una casa, o el de que cositas pequeñas, o no tan pequeñas que para otros no lo son, siempre doy las gracias, incluso si voy aquí, conozco un pueblito nuevo, y digo, híjole, pues doy las gracias porque estoy en un lugar diferente o en un lugar nuevo, o tengo la comodidad de poder probar algo diferente, o de conocer algo, ¿no? Entonces creo que igual hace muchos años cuando estuve delgada también fue un privilegio y eso también me ayudó a conseguir un trabajo y recuerdo que estábamos afuera, eran otras 3 chicas y había una muchacha que también estaba llenita y se me hizo muy curioso que, o sea, me dieron el trabajo y también intuí el por qué era, ¿no? Entonces así como que dices, ay, o sea, no está chido, pero o sea, está en eso, ¿no? O sea, son físicos, educativos, son un montón de privilegios que después me di cuenta que los tuve. Así Gris. es. Gracias, Alba. Y por Híjole. cierto, yo creo que eres preciosa. Ay, gracias. Sí me siento. Sí me chiveo. Dije que no. I knew it. Yo, híjole, pues varios, chicas, no supe por dónde empezar, como que no supe cuál elegir. Así que creo Por eso que querías al último. por eso quería el último, sí. Pero creo que voy a mencionar, o sea, Mi aventar unos hermosura. poquitos. Ah. No, porque eso ya lo dijo Angie, me lo ganó. No, o sea, digo, empezando mi vida, creo que mi primer privilegio fue haber nacido en una familia establecida, no sé cómo se le pueda decir, mamá, papá, hermanos. O sea, yo nací en una familia que ya existía, o sea, ya tenían ahí sus dinámicas, ya hacían juegos y yo nací ahí, ¿no? O sea, para empezar, creo que ese es el primero. No me voy a meter a que muy amorosa, esas son pequeñeces. Eso ya es vanidad. Sería mucho, más grande, creo que uno de los privilegios que tuve fue poder estudiar lo que yo quise. No cualquiera tiene esa posibilidad. Para empezar, elegí lo que yo quería estudiar. Cuando yo quise estudiar la carrera, dije qué carrera quería estudiar. Cuando quise estudiar inglés, me metieron a estudiar inglés. Cuando quise estudiar francés, me metieron a estudiar francés. Entonces, de ahí también creo que fue, ¿qué más quieres estudiar? ¿Qué más quieres hacer? ¿No? Me parece un enorme privilegio que yo en su momento
lo veía como que no quiero hacer nada más, yo con esto estoy bien, ¿no? Y me gustaría mucho decir un privilegio que tengo de adulta, porque me parece uno muy grande y que no todas las mujeres tenemos, no todas las madres tenemos, y yo no lo doy por sentado, siempre lo he visto, que yo tuve el privilegio de no trabajar y estar con mis hijos. A mí me pareció un privilegio, ahorita ya estoy trabajando, pero yo estuve pues, muchos años 100% dedicada al hogar y a mis hijos. Trabajando en el hogar. Sí, 100% dedicada a trabajar aquí, o sea, pero trabajando en el hogar, no de que home office, pues, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, comas. Pues ahora vamos a hacer un juego. Sí. Qué bueno, porque ando bien payasa, amiga. Ok. Esto se puso muy serio. Es el juego, espérate, es el juego de los 10 dedos, ¿sabes? Uy, Yo no lo voy a Fíjate hacer. que tengo dedos torpes y que no puedo agacharlos bien. Ok. Es que de que Hazme agacha uno, hazme mira. así de right, güey. No, amiga, pero nunca pides reyes si te van a llevar, no sé, a Timbuktu, amiga. No, O sea, no sé vaya. antes. Irene también hace eso, qué bárbaros. Ok, Güey, ¿cómo? Ay, no 10 manches, yo dedos no arriba. puedo. Se llama Ya. hiperflexión. Un privilegio, by the way. Si te quieres dedicar a artes escénicas, es un privilegio. Ok, ahí les va. Yo les voy a ir diciendo un privilegio. En algunos les voy a explicar tantito porque creo que vamos a necesitar poquito contexto. Y ustedes, si creen que lo tienen, van a bajar un dedo. ¿Sabes? Ok. Ok. Y si creo que no lo tengo, van a decir timbilosa. La que nos están escuchando, por favor, también, si van Practiquen. manejando, no levanten las dos manos, pero... Vaya A las que contando en nos la están cabeza. escuchando, exactamente, o pueden así con el papelito que tiene a un ladito levantar. Muy bien. Primer privilegio. A la vida. ¿Por qué a la vida? Bueno, pues recordemos que la comunidad trans tiene una expectativa de vida de 35 años. Aquí creo que ya todas tenemos más de 35 años. 2. A la alimentación. Les va a hacer bien fácil. No me bajen el dedo en automático, nomás si comieron hoy. Piensen, ¿alguna vez en mi vida sufrí anemia o desnutrición por alguna razón ajena a que mi propio organismo no hace algo? Se lo vamos a dar al rato. 3. A la salud. Aquí también se los va a poner fácil. Primer parte, porque este tiene 2. Si yo me enfermo hoy, yo puedo ir con un doctor o una doctora, decidir con quién me voy a atender y pagarle. Segunda parte de la misma pregunta, bajan otro dedito. Si alguno de mis hijos o mis hijas hoy se enferma, ¿puedo correr a un hospital a urgencias y pedirle que me lo atiendan y pagar? Le Tengo puedo dónde hablar correr. en WhatsApp al pediatra y me contesta. Por ejemplo. A una vida libre de violencia. Dentro de las 4 paredes de mi casa. ¿Alguna vez me han golpeado? Solamente voy a hablar de violencia física para hacerlo más fácil. Porque si no, no lo levantas. Porque, ajá. No, bueno, también podríamos hablar de psicológica. El verdadero problema es que creo que al final del cuento, pues está cañón. O sea, la violencia para las mujeres está muy gruesa. Entonces, bueno. Pero sí se entiende, se entiende. A la justicia y a la reparación del daño. Yo ahorita podría, a lo mejor a jalones y estirones, pagar una consulta con una abogada. O si me dijeran, como a Cari, hazle A, B, C, D, ¿podría seguir el proceso? Sabiendo lo que yo sé. A la crianza respetuosa. Aquí también tiene 2 partes. Y aquí se vale que no bajemos el dedo, ¿sí? Yo fui criada de manera respetuosa. Y ahí sí podemos mantenerlo arriba. No tenemos que tener todo. No mintamos por convivir. No. Pero la segunda parte es, mis hijos y mis hijas están teniendo la oportunidad de vivir una crianza respetuosa o más respetuosa de la que me tocó a mí. A la educación. No me voy a ir muy lejos.
Con que tengamos la prepa terminada, que además creo que aquí todas tenemos más de prepa, pero bueno, vámonos fácil, porque estamos en México. Pude elegir si tener o no tener hijos y cuándo. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue con nuestras cartas? Ya fueron las 10, me faltó una. Ah, ¿Cuándo pues bajé? Ah, no, sí, ya sé cuándo bajé. Ya. sí, ya sé cuándo bajaste. Dije, ¿cuál? ¿Qué pasó? ¿Qué tal nos fue? ¿Qué tal estuvieron las cartas que nos tocaron? Porque realmente muchas de estas cosas de las que estoy hablando no han dependido al 100% de nosotras. Muchas han requerido que haya más gente alrededor de nosotros haciendo y apoyando. Cuando hablo de que mis hijos tengan la oportunidad de vivir una crianza respetuosa, claro que se trata de que yo esté ahí, pero también tiene mucho que ver con cuál es mi tribu o cómo es toda la gente que me rodea y que me ayuda a yo poder llevar esa crianza. Cuando hablamos de si tengo la opción de a lo mejor llevar a mi hijo, a mi hija al doctor, también a veces tiene que ver con un poquito más de lo que yo hago o puedo o dejo de hacer. Les voy a dejar nada más una estadística que a mí a la fecha me hace muy infeliz. Cuando empezó la pandemia de COVID, las primeras, sí, cuando llevábamos como 4 meses o 5 meses, salieron la primer tanda de estadísticas del sector asegurador sobre cómo se estaba comportando la enfermedad y en específico cómo estaba matando a la gente, porque pues obviamente eso a las aseguradoras les interesa mucho. Y resulta que si tenías un seguro de gastos médicos mayores, tenías el doble de posibilidades de sobrevivir a la enfermedad que si no lo tenías. Qué fuerte. Entonces, ahí es cuando dices, chin, ¿pero qué no se supone que todas y todos debemos de tener el derecho a la salud? Se suponen muchas cosas en cuanto a los derechos. No, y de hecho los derechos básicos, ¿no? O sea, esos derechos incluso que para las infancias que hoy consideramos como básicos, ¿no? O sea, el simple derecho de un nombre y una identidad en las comunidades indígenas les es arrebatado por el simple hecho de atenderse con una partera y no quererse atender con un médico, ¿no? Entonces, desde ahí te das cuenta cómo son vulnerados los derechos y que, o sea, algo que no debería ser un privilegio, güey, ¿cómo va a ser un privilegio que me den un nombre y una identidad? Pues sí, resulta que hay gente que no lo tiene. Ahora, fíjense bien, hace rato les decía que ya habíamos leído la primera parte de la definición y faltaba la segunda. No les dije que faltaba la segunda, pero les dije, ¿tienen dudas sobre la primera? Ah, pues es porque hay una segunda. Si Sí, no lo hubiera una entendí. segunda, Lo no diría. entendí. Sí, me acuerdo de la Yo no. primera. Yo no, privilegiada. Entonces, segunda parte. El término de privilegio se opone al moderno concepto de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que así como tenemos el sinónimo de privilegio, que podría ser, Deneb, tú dijiste... Ventaja, y por ahí también... beneficio, dijeron. Ok. ¿Cuál sería el antónimo de la palabra privilegios? La palabra derechos. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de los privilegios? El verdadero problema de los privilegios no es que yo lo tenga. El problema es que algo que yo tengo, como el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Bueno, que ojalá todos lo tuviéramos. Debería de ser para todos y no solamente para una parte de la población. Ahora, ya platicamos qué privilegios tenemos, cuáles nos duelen, cuáles no nos duelen, y ahora yo les quisiera preguntar, ¿cómo se sienten sabiendo que somos privilegiadas en muchos sentidos? A veces duelen, o sea, a veces duele verlos porque justo lo que decía Angie, primero como que hay una resistencia a verlo, porque entonces sientes que te están quitando el mérito de lo que has logrado, como si todo lo que yo he logrado es por ese privilegio que tengo,
como dijo, yo también me he desvelado, yo también corrí, yo también hice, yo también me esforcé para lograrlo, ¿no? Por eso creo que es complicado. Unos los veo muy fáciles y otros me ha costado verlos porque quitan mi esfuerzo, o algo así siempre, ¿no? Ujú. A mí, ¿saben qué me pasa? Y cada vez menos, pero sí me pasa. O sea, de que siento que quien tiene más privilegios que yo, porque ya vimos que esos sí se ven muy fácil. Ujú. Luego, no sé, como escucho alguna queja o así y digo, ¿tú qué? ¿Tú de qué te quejas si tú vives en el privilegio, sabes? Pero yo no veo que yo también me quejo, ¿saben? O sea, güey, te la pasas quejando todo el día. Y la gente mi que no tiene pasión. mis privilegios, pues, ¿qué va a decir, no? De que esta vieja que... Uy, así que chiste. Eso yo veo, o sea, a mí me causa mucho tema conmigo misma porque digo, güey, pues tú estás haciendo lo mismo. Sí. Entonces, esa es la parte que me choca. Y es que también, ¿sabes qué? Cada quien sus quejas, ¿no? Claro. Porque luego hablamos mucho de los problemas de primer mundo. Pero luego si te pones a ver, resulta que todos son problemas de primer mundo. Y entonces nadie se podría quejar, ¿no? Gris dijo algo bien importante. Reconocer nuestro privilegio nulifica nuestro esfuerzo, nos hace menos decir soy privilegiada. ¿O por qué nos duele tanto decir, ay, fui muy suertuda y me tocaron mejores cartas? Ay, así de, a mí no me duele, ay, sí. Bueno. Ya iba, güey. Es que sí. Yo más sí bien digo que puede. suertuda. O sea, porque puedes llegar a pensar que entonces, ¿dónde está mi esfuerzo? Por ejemplo, yo tuve, como tú decías, o sea, yo tuve que estudiar para tener el puesto que tengo. No fue gratis, pues no fue como, sí, aquí, o sea, sí, sí me aproveché de la situación en la que ya estaba, como si ya estaba medio camino. Pero sí duele decir, y entonces mi esfuerzo, y entonces nada de lo que yo haga vale la pena, o sea, no es que no valga la pena, pero entonces no puedo hacer nada, o sea, al final es muerte o que estoy... Oye, pero ¿sabes qué también pasa? Que lo normalizas, ¿no? O sea, normalizas en donde vives y entonces no lo ves. Perdón, pero ya saben que hoy ando bien payasa. O sea, es como cuando, cuando estás mormada y entonces neta, Piensas que así respiras. añoras el momento cuando sí respiramos. Pero mientras estás respirando no lo ves. O sea, no dices todo el día, ay, qué bien que hoy respiro. No, güey, hasta que estás mormada te das cuenta de esos años que viviste respirando bien. Sí, claro. O al revés, ¿no? También de que resulta que toda la vida estuviste mormada y ni cuenta te habías dado. Hasta que un día, ¡pum!, se te destapa la nariz. De que, güey, a mi hermano una vez le pasó de que siempre pensé que así oía normal, hasta que un día le sacaron un tapón así de la oreja. Dijo que, güey, esto es escuchar, bájenle a todo. Pero, pues sí, así es lo mismo. Güey, ¿por qué me gritas, güey? Porque nunca me escuchas. Sí. Pero pues sí, o sea, no te das cuenta porque pues aquí vives y aquí así has vivido todo el tiempo. Yo me acordé ahorita de que yo veo muy mal. O sea, estos no creen que me sirven. Sí, me sirven mucho, pues. Pero no es como que ya los traigo y veo 20/20. Eso yo creo que jamás pasará en mi vida. Entonces, cuando yo estaba recién salida de la universidad, junté dinero y me operé. Porque yo no veía nada ni con lentes. O sea, veía mucho peor de lo que veo con lentes. Entonces, cuando pasa el tiempo después de la operación, porque además fue una operación medio complicada, y empiezo a recuperar la visión, porque no es automático, lleva tiempo. Descubrí que todo a mi alrededor estaba sucio. Todo estaba sucio y todo estaba viejo. Y yo así o sea, no veía, de verdad, veía tan poco que las cosas se veían absolutamente diferentes. ¡Qué Entonces, fuerte! y tú dices, wow, esta realidad que yo tenía aquí no era la realidad con la que estaban trabajando los demás. Y debo de admitir que entonces entendía a mi pobre madre. Que me decía, es que no barres bien. Pues no barría bien porque no veía el polvo. Claro. Está bien cañón. Entonces,
entre que yo no veía, entre que yo no sabía que no veía, y eso era un punto ciego para mí, y que ella no sabía que yo no veía, y era un punto ciego para ella, no había comunicación. Entonces, nunca nos pudimos poner de acuerdo en cómo barrer. Y esto pasa en todos los niveles. Ojalá todo fuera tan fácil como barrer. Pero al final del cuento, si yo creo que lo que yo tengo lo tienen todos los demás y no veo que hay gente que no lo tiene, porque vivo en este punto ciego, ¿cómo voy a trabajar para que todos tengamos lo mismo? ¿Cómo voy a trabajar para hacer un mundo más justo? No puedo porque tengo un punto ciego. ¿Y cómo voy a ser sorora y establecer alianzas con otras mujeres si no sé cuáles son esas carencias que compartimos? Entonces está Y muy sabes que creo que es como más fuerte todavía que eso, que muchas veces estas diferencias por lo que vivimos en la sociedad, incluso nos cuesta trabajo como admitirlas. ¿Y a qué voy? O sea, a mí me pasó, no sé si ya lo comenté en el podcast o no, pero fui a un entrenamiento y entonces yo llego con teníamos que hacer, dar un curso y entonces yo llego con mis tablitas muy mona y yo lo hacía por colores. Y entonces me decía, me tocó trabajar con un compañero y me dice el compañero, oye, pero ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo sabes en qué momento tienes que entrar? Y, o sea, ¿cómo? Porque yo no he podido. Y ya le dije, no, mira, pues súper fácil. Cuando yo termino esta parte y veo que sigue este color, entonces empiezo y no sé qué, y aparte le pongo unos monitos y no sé qué. Y el chavo de que, le dije, sí, mira, cuando está este color azul y el relojito, quiere decir que va a una actividad con tiempo. Y me dijo, ah, ok, el relojito. Y yo, sí, el relojito. Y cuando tengo dos monitos, quiere decir que es trabajo en equipo y los pongo en rosa. Y él, ah, ok, los monitos, ¿no? X quedó, lo entendió, empezamos a trabajar así. Al día siguiente nos ponen otra dinámica y en la dinámica, de repente él dice, es que soy daltónico. Claro. Y entonces me cae un balde de agua fría porque digo, güey, ¿por qué no me dijo que era daltónico? Pues precisamente porque la sociedad empieza a discriminar también esta falta de privilegios, ¿no? Porque ¿por qué no me vas a entender, güey? O sea, está tan fácil. Azul, actividad. Rosa, equipo. O sea, güey, pues es que cuesta trabajo también identificar que tengo un privilegio. O sea, ¿cuántos niños, cuántas niñas no hay que les da pena porque si entonces traen lentes, no dicen que nunca, que no veían bien y entonces te das cuenta años después de que el niño o la niña no entendía porque no traía lentes y no veía correctamente? No, porque nos han enseñado incluso a avergonzarnos de este tema, ¿no? O sea, digo, no vamos lejos, Michael Jackson, un tipo con toda la fama del mundo, con todo el potencial, con todo el talento del mundo, que se obsesionó por tener una apariencia blanca porque se dio cuenta que a los blancos les iba mejor que a los negros, ¿no? Entonces son el tipo de presiones que te van pasando y que justamente no observamos porque las damos por hecho, ¿no? O sea, el hecho de yo ver bien, yo lo doy por hecho, o sea, yo doy por hecho que ver bien es lo normal. Yo doy por hecho que tener un plato de comida en mi mesa es lo normal. Yo doy por hecho que tener un transporte para ir a la escuela todos los días era lo normal. Doy por hecho que haber estudiado en un colegio pues sea lo normal, como tal vez ahora seguramente lo ven mis hijos o así, ¿no? Entonces, ¿qué hago con todos esos privilegios y cómo se los voy mostrando? Eso que estás diciendo acerca de cómo nuestras hijas y nuestros hijos ven pues todo lo que tienen, me parece como muy fuerte, porque la verdad es que las infancias, las infancias de muchos espacios vulnerables o vulnerados, de verdad, los derechos mínimos que deberían de tener no los tienen. Bueno, o sea, empezando, eso que decías, no del nombre, pero vámonos un poco más allá. El buen trato, o por ejemplo, yo me doy cuenta de que mi hijo
puede elegir lo que quiere comer, lo que quiere desayunar, si no quiere, o si sí quiere, o si quiere un huevito o una quesadilla, lo que se le antoje, ¿no? O sea, claro que existen estas limitaciones y bueno, pues lo que tienes en el refri, cosas así, ¿no? Pero jamás he ido con hambre. O sea, acabo de ir a una escuela en donde había morritos y morritas ya eran las 9 y de que me estoy muriendo de hambre porque no desayuné. Y yo, güey, o sea, ni siquiera me cabría en la cabeza, pues. Y es como su realidad. ¿Por qué? Porque no alcanzan o no tienen o vete a saber qué pasa, ¿no? Pero, o sea, son cosas que definitivamente nuestros hijos y nuestras hijas son muy, muy privilegiados en ese sentido. Y el tema de que los derechos, más bien de que los privilegios, ¿o cómo era? de que estos privilegios en realidad deberían de ser un derecho, es muy fuerte. Porque entonces, ¿quién cuida eso? O sea, sí, claro, está la Convención de Derechos de las Niñas y de los Niños y Adolescentes, pero o sea, están Claro, escritos la un montón firmas de y cosas. Que estamos tocando como unos privilegios muy pequeños, o no sé, o que solo creo que la cuarta parte de México la tiene, Es y que por ejemplo justo, existe la pobreza, o justo. sea, eso nada más lo tiene una cuarta parte, o sea, perdón, la pobreza la tiene casi todo México, Sí, y ahí es claro. cuando digo, o sea, empezando por ahí, ¿no? Y es que Oigan, justo lo damos por hecho. O sea, los niños que están pidiendo limosna en la calle no saben que están siendo explotados, güey. Y antes no saben que se les de está irnos, violando. claro, antes de irnos a esa parte de temas económicos, no quiero que se me olvide esta anécdota o sea, fue muy triste darme cuenta de esto. Sus hijas y sus hijos y mi hijo tienen claro estas cosas, ¿no? Como estos derechos, tienen claro que los adultos no les deben de pegar, que esto es mi hijo, ¿no? Así de que clarísimo de, ¿me estás obligando? Y yo de que, y güey, sí, sí, perdón, ¿no? Estas cosas, o sea, las tienen clarísimas, ¿no? Entonces voy a esta escuela en una población que ni siquiera era así como que súper vulnerada en cuanto, o sea, económicamente, o sea, era una escuela pública de la periferia, pero escuela al fin y al cabo, ¿no? No era rural, pues, a eso me refiero. Y entonces, la clase que yo tenía que dar era acerca de las personas de confianza, ¿no? Y entonces estoy explicando las personas de confianza, las personas de confianza te cuidan, no te lastiman. ¿Cómo le digo? No te lastiman si su mamá y su papá les pegan, güey. O sea, ahí era de que no puedo Entonces, ¿en explicar quién eso. confío, no? Exacto, no puedo, digo, un niño me dijo que había puesto a Jesús y yo de que, ok. pero bueno, el punto es así. ¿Cómo le explico esto? Que es lo mismo que yo le explico a mi hijo, que no entra en su contexto y eso está terrible. Entonces, pues, esa información que yo tenía que darles estaba totalmente, sesgada, no era real en su contexto. A mí Y eso, me pasa mucho eso en la escuela, porque tú quieres llegar y aplicar como cosas de disciplina positiva y ni siquiera puedes, porque, o sea, dentro de su contexto están muy normalizadas muchas cosas. Entonces ni siquiera ven como un derecho, por ejemplo, que alguien llegue y les quite su propio teléfono. O sea, no lo ven como un derecho, lo ven como, ah, pues me estaba portando mal y me lo merecía. Y yo digo, no, es que es tu derecho, yo te voy a pedir, guárdalo. Y entonces como tú no actúas de esa manera, entonces no lo guardan, porque entonces eres demasiado blanda para ellos. Y yo digo, no, porque te estoy diciendo, guárdalo y estoy dándote una orden, incluso estoy siendo autoritaria. Te estoy diciendo, guarda tu teléfono. Y al final, pero para ellos eso no es nada, pues, o sea, entonces sus derechos han sido vulnerados por tanto tiempo que desde está siempre, normalizado. claro, exacto. Ujú. Sí, qué fuerte. Y así como los vatos no entienden el privilegio de salir a la calle sin el miedo de voltear hacia atrás a ver quién viene atrás de ti. Mira, me pasó ayer, nos ¿No? O pasó ayer. sea, ¿está cabrón? Ayer llegó mi mamá en la noche, acá vivimos por Plaza Saulet, imagínate, López Mateos. Dice,
dice mi hermana, te dejo la niña acá en el puente peatonal. Y yo dije, ¿qué? O sea, no, son las 10:30 de la noche. La llevas hasta Farmacias Benavides, que tengo que salir, tomar el retorno. Y dice Luis, mi esposo, no, yo voy. Y yo, ¿cómo? O sea, vas a cruzar el puente, mi corazón se salía. Vas a cruzar el puente peatonal, vas a bajar por ella. Sí, yo voy. Y yo, pero es que es noche. Sí, o sea, él cruza el puente, regresa del puente con ella, toman el carro y ya. Y para mí era, yo dentro aquí estaba esperando como con mucha ansiedad. Nunca le dije, como, es que yo me estoy muriendo de miedo de que te subas al puente peatonal en la noche y la cruces por ahí. Él no, o sea, ni siquiera le pasó por su mente. Fue como, "Meh". Y eso para mí es como, ¿cómo existe en su cabeza eso? Eso no es posible en la mía. Nunca lo hubiera hecho. Y es que sabes que también, y esto creo que es algo importante, la verdad es que los episodios de Comadres en general no son muy teóricos. Es decir, nosotras como grupo no nos consideramos un grupo teórico. Tampoco somos un grupo de que busquemos como educar en autoras y en textos y en teoría, lo cual no quiere decir que no los conozcamos o que no nos guste. Simplemente es porque tratamos de bajar la información a través de nuestras propias deconstrucciones que va más allá va más atravesando la vivencia. Comadreamos, pues. Básicamente, chamachín. Está muy bien. Pero aquí sí hay una cosa que yo quisiera platicar de lo que es la teoría pura. Hay una parte del feminismo que considera privilegios solamente aquellas ventajas que le da el patriarcado a los hombres. Todo lo demás no lo considera privilegio. Esto tiene mucho que ver con la teoría de la interseccionalidad y tiene mucho que ver con cómo la teoría feminista, sobre todo la de los 70s, aborda estos temas. Digamos que ahorita, ya entradito el siguiente siglo, ya en el 2022, 23, ya estamos en 23, sabemos que existe la teoría de la interseccionalidad. ¿De qué trata la teoría de la interseccionalidad? Dice que todas las personas tenemos diferentes ventajas, para no decirles privilegios, y que una de esas ventajas, que puede ser súper importante, es la del sexo, es si naces hombre o si naces mujer. Pero también habla de que otra ventaja puede ser tu color de piel, otra ventaja puede ser cuánto dinero tienes en el banco, otra puede ser tu complexión física, otra puede ser si te sientes atraído a hombres o a mujeres, otra puede ser pum, pum, pum. Entonces, y también esto depende mucho de dónde esté y de qué otras opresiones me atraviesen. No es lo mismo ser mujer negra que hombre negro. Y no es lo mismo ser mujer negra pobre que hombre negro pobre, que ser mujer negra pobre inmigrante, que ser... Entonces se van sumando. Entonces digamos que es como echar capas. He hecho primero la capa de que nací mujer y luego he hecho la capa de que nací en la pobreza, y luego he hecho la capa de que nací en un espacio rural y luego he hecho la capa y voy echando capas de pintura. Y al final lo que se ve es, digamos que la última capa, pero traigo muchas capas atrás. Entonces, y aquí esto es más o menos de lo que trata la teoría de la intersección. Súper bien. Por Y eso aquí dicen que... Ay, Dale, perdón. Alba, Dicen que dale. por eso se había puesto, en base al feminismo, se había puesto de moda la palabra privilegio, ¿no? O sea, que gracias al feminismo, o sea, la palabra privilegio, ajá. Ujú. Ya, perdón. Yo tengo en ese tema una duda, porque entiendo esta parte de la interseccionalidad, como que lo que decías, ¿no? Va sumando puntos acerca de esto. Pero a veces se entiende como cuando explicas esto, mujer negra que hombre negro, mujer negra pobre que hombre negro pobre. Es más vulnerada la mujer, ¿no? Y se entendería como que el sexo sería esta parte, ¿no? Más, que esa opresión es mucho más fuerte. Pero hay opresiones que son como en rangos, es decir, digo, si voy a decir una burrada, la voy a decir porque lo dije desde el principio, pero yo tenía esta duda y es real, o sea, una mujer de un recurso alto, una mujer rica, blanca rica, que un hombre
negro, pobre, ¿quién tiene más privilegios en este mundo? La mujer. Pues sí. Pues eso es lo que yo pienso. Entonces Yo no no. puede ser solo por el sexo. A ver, dale, No. Gris. No, yo no. Yo sí pienso que nunca, bueno, yo así lo veo. Yo no creo que una mujer pueda tener más privilegios que un hombre, porque estás hablando de aquí del privilegio de lo económico, ¿no? Es que, Pero o sea, el se derecho- supone que es la interseccionalidad. Hay muchas cosas Sí, alrededor claro, de eso. pero pues básicamente era mujer rica y hombre pobre, ¿no? Bueno, no sé, yo así lo veo. Para mí, de los derechos más importantes y uno que no vas a poder comprar es el no ser cosificada, el no ser violada. Entonces, ese no lo puedes comprar aunque seas rica. Una mujer rica tiene las mismas, híjole, no sé cómo ponerlo, ayúdenme. Sí, hasta vive con más miedos, yo creo, ¿no? Pero sí hay una, Mm, ay, perdón, pero es que yo escucho un buen de ruido cuando hablo. ¿Se escucha para ustedes? ¿No? No, Ok. no. Entonces me despreocupo de eso. Pero sí y debe de haber alguna estadística donde sí te hace más vulnerable dependiendo del nivel socioeconómico que tengas. Es decir, yo soy mucho menos vulnerable, aún siendo mujer, a sufrir alguna violación. ¿Que ¿Sí? un hombre pobre? No. Ah, no, bueno, Que pues otra, ahí que me otra, asustaste. que otra mujer, e incluso quién sabe si un hombre pobre, fíjate. No Esa no creo. una violación, pero ¿qué tal Porque una si nos muerte vamos, violenta? si nos vamos a estadísticas, estadísticamente, por ejemplo, los niños, y ahí DENEP debe tener el dato, pero si mal no recuerdo, está más o menos o sea, de que en el rango, pues, o sea, el nivel de abuso sexual que hay para un niño y una niña es Bueno, sí. pero más o es que menos el ahí mismo. entra en su interseccionalidad, o sea, Sí, entre estamos su Es hablando que- de falta de infancias. privilegio, el ser niños y niñas. Las Es infancias lo que yo tienen- digo, quien está mucho menos Vulnerado y- privilegiados son las infancias. Sí, O sea, claro, eso me queda si claro. vamos a hablar de algo, de quién es más, las Sí. infancias son más vulneradas. Sí. Ahora, Si me dices quién pongan tiene en más su privilegios, una mujer rica o un niño, o sea, ahí Pero- sí me queda claro que la mujer rica. Ahora, ¿no? justamente en mujer términos de rica. violencia, definitivamente las mujeres siempre vamos a estar por debajo de los hombres, independientemente de el estrato social que tengamos, por el simple y sencillo hecho, güey, de que a menos de que yo sea la mujer más mamada del mundo, y eso quién sabe si voy a tener la fuerza para pelear contra un vato, ¿no? O sea, simplemente por tema físico, no, Pero o a ver, sea, Y entonces estamos hablando de En la- violencia física, en o temas sea, de porque violencia. entonces o sea, habría que En segmentar temas de también estas violencia y en partes. temas o sea, entiendo esta parte que dice Gris, de lo que decíamos ahorita, ¿no? Un vato no se preocupe por salir a la calle, güey, y que le vaya a pasar algo. O sea, la neta es que es lo último que le pasa en la mente, por la mente. O sea, no Oye, sé. yo he visto, Es que, espérame, como la suma de como de todos los privilegios que puede tener una mujer rica, probablemente sí son más que los que pueda tener un hombre pobre. O sea, en la suma, porque a lo mejor sí estás más expuesta, pero como decían, o sea, también tienes como más cosas Pues que sí, te tienes ayudan. guardaespaldas a lo mejor, o qué sé yo, Ajá, ¿no? o sea, Claro, no andas te todo el tiempo expones, con no vas a llegar chofer al Oxxo. y no te Ajá, trepas a un Uber, no, No, ajá, mira, ni al exacto. transporte público. sí, Y así y le vas también bajando, ni caminas, ¿no? caminar por la calle, simplemente en una zona donde estés en riesgo, si eres hombre, tienes muchísimo más riesgo de ser a lo mejor asaltado, ¿no? Si eres hombre pobre. Ahora, híjole, siendo mujer rica y bajando con un chofer y viajando con toda tu seguridad, yo creo que estás más segura que el que va caminando en la calle. Yo creo, yo pues. no, bueno, no sé, a lo mejor mi opinión es muy poco popular por aquí, pero, no, pero no, Que no pero sé, se porque vale, ni de eso soy se hombre trata, pobre, de ni soy eso se mujer trata. rica, güey. Empezando por eso. Entonces no podríamos Es que- hablar Sí, de o sea, esas ni me opresiones. ofendo, porque ni O soy sea, mujer no. rica, ni soy hombre pobre. no, pero bueno, miren, ahí les va lo que Normalmente yo las mujeres ricas van a lugares veo. donde son como más seguros y Ahí les va mi donde ejemplo, tal vez los déjenme, pobres pues hay menos. no, Y yo no lo veo, lo siento. A ver, Porque dale, mira, dale. ahí les va. Ah. Personas en situación de calle,
homeless, no tienen hogar, ¿sí? Un hombre, no digo que tenga todos los privilegios, yo sé de lo que estoy diciendo, que a lo mejor suena muy insensible, pero yo los veo que se quedan dormidos, o sea, sin temor a que algo les pase, ¿sí? Yo, con estos ojos, no he visto muchas mujeres que hagan eso. Güey, Ah, pero ok. no estamos hablando del mismo contexto. Ok. O sea, tú estás hablando del mismo contexto, más bien. Ok, no, Una bueno, mujer mujer indígena, rica, una ahí mujer te va. cancelada, una mujer homeless. Sí, ok, me voy a ir ahora al ejemplo de la mujer rica. Ajá. Y ahí les va. No soy fan de las Kardashians, la verdad que no lo soy. Pero Dios sabe que no lo sé. Dios sabe que no. Pero Chloe, no es cierto. No, pero sí vi una entrevista que hizo Kim Kardashian cuando hablaba de cuando la asaltaron, que le robaron un anillo o algo así, pero se metieron, o sea, con todos sus privilegios, se metieron a su cuarto de hotel con pistolas, ¿sí? Y entonces la tenían con una pistola en el hotel, en la cama, ella dice que estaba con una bata, y se me hizo a mí muy fuerte que dice, con todo su, nació en el privilegio, es una señora rica, pues, ¿no? Y dice, aquí este es el momento en el que me violan, el que he temido toda mi vida. Aquí me van a violar, ¿sabes? Entonces, esa mujer rica vive con el mismo miedo que vivimos nosotras, ¿sí? Porque es mujer, con todos sus privilegios. Y dijo, aquí me va a pasar, güey, ya. Igual que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, con todos sus privilegios. Y Oigan. para mí, en el contexto en el que el vato puede estar acostado en la calle y no tenga ese miedo, que su autonomía corporal no va a ser violentada, eso no se puede comprar. Ahora, Oye, me acordaste de la balacera que hubo en Andares o en Anteo, como se llame. Pues Ujú. está o sea, igual, o sea, ahí vive pura gente privilegiada y se acuerdan de la imagen de la hermana cuidando a la hermanita, o sea, en el suelo, pues así como que no, pues es lo mismo, el ahora, mismo ejemplo. yo sí creo, yo tengo mi opinión. De hecho, ya saben, ustedes saben cuál creo yo que es la mayor Sí, opresión. pero las comadres no, las No, comadres no no. les voy a decir. Suéltala. No, tienes que decirlo, Ya, si no, ¿para dilo, qué? dilo, no. El Mira, dinero. si yo me arriesgué a ser Pero- Yo impopular, tú digo que también. la peor opresión sí es la pobreza, Pero no supongamos. porque la sufras más o menos, sino porque vulnera más derechos básicos, vulnera directamente el derecho a la vida y Amiga, el mío Y- también. Bueno, la El sufre mío. mucho más del 50% de la población mundial. Pero la verdadera pregunta aquí para mí no es esa. ¿Es importante saber cuál es la peor opresión? Ese es un buen punto. ¿Es una pero yo competencia? dijeron debate, yo me meto, güey. A mí, ¿para qué me meto? O sea, No es de importante, verdad, pero vamos yo a- la de quiero decir. verdad yo le voy a ir a decir a la chava rica, no, güey, tú no te puedes ni quejar, lo que decía Neva hace rato, ¿no? Ujú. Tu dolor por haber sido Pues ya ves que abusada, yo sí. Paris Ah. Hilton, ¿sabes quién es abusado? Güey, yo Pues siempre yo lo he digo dicho, que de llorar en mi casa a llorar en París, güey. sí, claro, pues sí. Pues es que tú eres de mi Llévame a equipo, París. tú eres de mi equipo. No, yo también. Entonces, al final del cuento, la verdadera pregunta aquí es, ¿por qué tiene que ser una carrera? O sea, estamos cayendo No, yo creo que no lo es. en este rollo patriarcal de quién sufre más o de quién merece más ayuda o de quién podría tener más derecho a quejarte, cuando la realidad es que todos deberíamos de tener los mismos derechos y que a todos nos conviene tener un mundo más justo. Sí, a ver, es que sigo dándole vueltas a esto de Grisel porque me hace todo el sentido. Claro. O sea, lo entiendo, Claro que tiene todo y el lo sentido. respeto. Pero a ver, es que volvamos al punto. Es que no, espérate. Yo Ahorita, sí creo no que es la importante. pobreza, la verdad, porque es lo que Quiero más ver cuál habita es. en este país. No es importante, pero No, yo digo que pero, esa no ¿sabes? es tan importante. Este tema, y si se redujera solamente al tema de sexo, no aplicaría. ¿Por qué? Porque si volvemos al tema de la interseccionalidad, el simple hecho de haber nacido hombre te vulneraría menos por ese hecho, ¿no? O sea, hombre pobre contra mujer rica. Y como hombre, evitas de alguna manera esto. Pero ¿qué pasa cuando ese hombre es como el caso de Kenia,
que amamos el podcast de Jessica, invítanos, please. Te amamos, Kenia. Te amamos, Kenia. Kenia, por el simple hecho de ser una mujer trans, habiendo nacido en un cuerpo de hombre, sufrió y vivió muchísimas cosas, ¿no? Y no quiero decir que all men, porque ya sabemos que not all men, pero sin embargo sí, como decíamos, hay capas y hay situaciones que te van quitando o te van haciendo más o menos vulnerable a ciertas situaciones, ¿no? Y como dice Marisa, no se trata de una competencia, porque no lo es, o sea, en medida que nosotros sigamos o pensemos que es una competencia o que es un tema de ustedes contra nosotras o nosotras contra ustedes, pues vamos a seguir sin avanzar mucho. Yo no puedo entender, por ejemplo, las opresiones que viven otras personas y de verdad me ha tocado estar fácil. Me tocó cuando me vine a Guadalajara, me tocó estar en la terna para venirme con otra chica que en ese momento sufrió la desfortuna para ella de estar embarazada y que por esa razón a ella no le dieron el puesto. Y a mí me lo dieron por no estar embarazada. O sea, son situaciones que van cambiando y que van modificando todo lo que vivimos, pero pues justo, o sea, me queda claro que los vatos en términos de violencia y en términos de cuidados y en términos de muchas otras cosas tienen muchísimos más privilegios, pero entonces aquí es donde, y lo hemos platicado en algunos episodios, cuando somos mamás de niños, ¿cómo vamos o cómo estamos mostrándoles estos privilegios para que ellos estén conscientes que es un privilegio? O sea, que es algo con lo que nacieron por el simple y sencillo hecho de ser hombres. No sabemos todavía si heteronormados o no, pero por el simple hecho de ser hombres ya traen un privilegio que tal vez sus hermanas no tienen, ¿no? Entonces, es este tema de cómo ir visibilizando, así como yo en su momento entendí mi privilegio de ser una mujer blanca, de ojos claros, y que al día de hoy, cuando de verdad les prometo que cuando voy viendo o cuando me voy enfrentando a situaciones, yo solita me recuerdo y digo, ok, tal vez estoy en esta situación por mi físico. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca, desde la posición de privilegio que estoy, jamás eliminar un currículum por el simple hecho de que sea una persona de mayor o menor edad, por el simple o sencillo hecho de que sea una persona que estudió en X o tal universidad. O sea, yo te puedo decir que me pasan cosas tan random como que la gente cuando les digo que estudié en la UNAM, se sorprenden. Porque para la mentalidad de la gente, yo no soy una persona que debió de haber estudiado en la UNAM. Yo soy una persona que debió de haber salido de escuela privada. Pero es el visibilizarlo y el poder hacerlo como tal que me ayuda a ir cambiando. Y también lo que decía hace rato, el orgullo de decir, sí, güey, estoy en la UNAM. ¿Y? Pues como esta dinámica es como puro clasismo, ¿no? Al final. Es clasismo, claro. que al final del día Sí. el clasismo también te trae un privilegio, ¿no? Porque sí es un hecho, o sea, es un hecho Habla que de un privilegio, pues. Ajá, totalmente, o sea, está muy cañón y estoy de acuerdo que en términos de, les decía, en términos de violencia, definitivamente siempre vamos a ser mucho menos privilegiadas que un hombre. Sin embargo, sí vamos sumando capas y vamos sumando otras situaciones que nos van haciendo menos vulnerables. Oigan, ahorita a sus hijos y a a sus hijos y a sus hijas, más bien a sus hijos, que ¿todas tienen hijos? No, No. a las 4 que tenemos hijos. Ya ahorita pueden identificar qué privilegios tienen ellos. Algunos. Sí, No a ver, todos, pero díganme, sí. ando muy cegada. Es yo que no sé. es que tú nada más tienes niño. Ah, ok. Entonces No. no puedes ver la diferencia de cómo tratan a la niña y cómo tratan al niño. Y hablando de privilegios, perdón, coma, pero estás haciendo unschooling. Sí, pero eso lo podría hacer aunque fuera niña, ¿sabes? Ajá, sí, O sea, pero eso por sexo, no te me refiero al por sexo. es que es justamente eso.
O sea, yo estoy segura que si yo tuviera a Alan y durante el tiempo que Alan estuvo conmigo en casa, pude limitar muchas situaciones ok. que hoy por hoy no se limitan. ¿Por Ujú. qué? Porque hay situaciones de verdad que a mí me sacan de onda de Alan, trae un discurso de que, pero es que yo soy niño y yo no Ya. quiero eso porque yo soy niño. Y es o sea, de verdad, no sé si es mi imaginación feminista, pero yo siento que lo dice con un dejo de superioridad Que lo ante dice su para hacerme hermana. enojar. Sí, que lo dice para desde ahorita retarme, güey. No, pero de verdad lo dice con un dejo de superioridad, porque me queda claro que los círculos exteriores a los que se Claro, está expone socializado. Sí, está sí, socializado de una manera diferente y sí. empieza a tomar actitudes que va aprendiendo Ujú. fuera de este entorno que es la casa, ¿no? Y entonces cuando regresa a casa, me toca empezar a trabajar, o sea, porque de repente ha hecho comentarios de que, pero es que soy niño, ¿no? Y entonces Renata, ¿y eso qué, Alan? ¿Eso qué tiene que ver? O sea, Sí. no hay cosas de niños y de niñas. O sea, ¿eso qué? No, pero al final sé que son cosas que él va aprendiendo en este otro entorno en Sí, el que claro. convive, ¿no? Entonces, desde ahí empiezo a ver esos privilegios que él va adjudicando como me tocan, güey. Ujú. Sí, sí, se los va. Sí. A mí también me pasa con Elías de 5 años. Ahorita también de repente me sale con que vamos a ir a un cumpleaños y, ay, pero no quiero ir porque es de niña. Y yo así de, sí, y sí me da así como corajito, ¿no? Así que digo, oye, ¿qué te pasa? O sea, así como, pues, ¿qué te crees? Y termina yendo a la fiesta y se la pasa bomba y demás, y al final se le olvida que supuestamente, pues ya que de niña, que porque qué aburrido. Y, y sí, sí se les pega de todos lados. Ay, qué feo. Oigan, pero al final del cuento, ¿podemos renunciar a los privilegios? Yo creo que Pues no. Bueno, puedes. si O sea, fueras sí súper podrías. consciente y tal, Ay, y no, No, ¿cómo? al Ay, no, revés. pues que píntate el O cabello sea, de negro y ponte ahí en el sol para que, pues no. Mi, algunos, ¿no? mi comadre no Podrías. puede. Ok, Ay, no, pues ok. voy a donar todo mi ¿a qué dinero. tipo de No, güey. privilegios? ¿Cómo por qué? O sea, Ok, quien quiere. ok. No, güey. A ver, primer punto. Pero Ok, yo Fuertes a ver, declaraciones. Cari dijo que depende, que unos sí que otros no. A ver, Cari, échanos un ejemplo de un privilegio al que sí se puede renunciar. O sea, puedes renunciar a lo mejor, decir, voy a donar todo mi dinero a una fundación, pero la pregunta es, ¿quiero hacerlo? O ¿para sea, qué, güey? ¿para qué lo haría? O sea, bueno, podría, Pero ¿no? Mis aún así millones de que, pesos, o sea, no, o sea, pero es ¿para que qué? aún Pero aún así, así, no te irías a la pobreza, no te irías a la pobreza alimentaria. No lo donarías completo. Bueno, o Ajá. sea, hay gente que ha sido, no sé, como de esas gentes que hacen como vida humana, no sé cómo se llama, que se dedican como a entregan su vida a los demás y altruista, que, ajá, que renuncian a todos sus privilegios de todo y se van allá a la mentira, sierra No y Yo creo. no spoiler, viven creo en no sé mentira, Tampoco qué. eso. mentira, se van a la sierra a vivir de las rentas que tienen, Ok, que no te Sí. engañes. No, mira, uno, pero, no, pero ni se ¿quién puede, quisiera o para qué? ni, yo digo que ni uno, ni podrías, porque los privilegios te los da el sistema, entonces no puedes renunciar a ser blanca, no puedes renunciar a ser vato, ¿no? Ni tendría ningún sentido, porque no Exacto. beneficia a los demás porque el sistema sigue existiendo. Lo que decía Alba, que seguramente ella tiene este número más a la mano que yo, pero el 23% de la población en México está en pobreza alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que casi el cuarto de la población en México no tiene para comer. Para comer, o sea, y olvídense la renta, y olvídense la escuela, y olvídense la medicina, y no, para comer. El 23% de la población. Y que estuve buscando la pirámide esta, que estoy segura también que en algún momento la vi, y supongo que la quitaron porque causó mucho ruido. Ah, la de la clase media. Ujú, pero si ganas, creo que más de 30,000 o tus ingresos mensuales están arriba de 30,000 pesos, estás muchísimo más cerca del 2% más rico del mundo que, que de esta base de la ¿Más rico? pirámide. Sí.
Lo que pasa es que es la pirámide así. A ver. Ok, aquí les voy a quedar a ver los numeritos. Y de hecho, casi estoy segura, porque me acuerdo perfecto que yo iba a pensar- lo vi en una publicidad de Cinépolis o de Cinemex, de algún cine, porque me acuerdo que fui a ver una película con mi prima y decían en esa publicidad, no sé qué campaña fue de algún politiquillo ahí culerillo, que si tenías maestría, o sea, que dependiendo de tu nivel de estudios y dependiendo de un montón de cosas, ibas teniendo como mayor nivel, ¿no? Y entonces decía que si tenías una maestría, tu ingreso mensual promedio tenía que estar entre los 30,000 y los 50,000 pesos mensuales. Y mi prima tenía maestría y mi prima fue de, no mames, pues que me diga dónde encuentras esos trabajos porque a la fecha tengo maestría y no lo he encontrado. Pero justamente en eso, la pirámide, o sea, conforme iba haciéndose hacia arriba, estaba muchísimo más cerca de este 2% de la población que tiene el 90 y something por ciento de los recursos a nivel mundial que aquellos que estaban más abajo. O sea, la realidad es que sí, pues sí estamos bien privilegiadas, chavas, lamento decirles que Es sí que ahí les estamos va. más cerca. Y a mí sí me gustaría que esto quedara claro. Porque tenemos Patreon, ¿eh? Sí, porque tenemos Para alcanzar a llegar a ese 2%. ¿Qué es lo que pasa? No va a pasar, coma, no va a pasar. Y poder dedicarnos a hacer podcast. Y poder dedicarnos a buscar las estadísticas y poder hacerlo de una manera más formal y una gráfica. Pero bueno, whatever. El punto No es, en mis manos. no sean de estas manos que ni siquiera pueden hacer el corazón moderno. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que el 90 y tantos por ciento de los recursos, y hablando de recursos no solamente se habla de dinero, también se habla de medios de producción, que esto a veces es como, ¿cómo puedo hacer más dinero? Pues puedo tener dinero, pero también necesito medios de producción, o sea, las fábricas, los trenes, los aviones, ya saben. Lo tiene muy poquititita gente a nivel mundial. Entonces, el resto de la población tenemos que vivir con solo el 10% de los medios de producción y el 10% del dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso significa que si yo gano 30,000 pesos al mes aquí en México, ya soy súper privilegiado porque ya tengo un montón de cosas que el grueso de la población no tiene. Hablando del grueso de la población, la mitad. Entonces, eso hace que esté muy podrido el ambiente, porque la gente que gana 30,000 pesos de todas maneras no está teniendo acceso a muchas cosas. Por ejemplo, una persona de 60 años que gana 30,000 pesos al mes no puede pagar un seguro de gastos médicos mayores. No le alcanza, porque es tan caro que no le va a alcanzar. Y tampoco va a poder comprar una bolsa carísima de París, y tampoco va a poder pagar una casa en una zona, a lo mejor donde vivieron sus abuelos. Entonces, el problema es ese. O sea, que a pesar de que estamos muy arriba, seguimos sin estar ni siquiera cerca de esta gente que tiene de verdad el control de la lana y de los medios de producción. Y Eso me además, hace más sentido. eso nos vulnera cañón. ¿Por qué? Porque si con 30 pesos ya soy yo, digamos, tan arriba, ¿cómo estará la gente de abajo? Y al si mal no final del recuerdo, cuento, estaba como el 2%, o sea, que es como la punta de la pirámide, y luego el siguiente estaba en un ingreso de entre 45,000 y 150,000 pesos. O sea, así Ay, de, no mames, así güey, de, el pinche rango gigante. Ajá, sí, es que claro, pero es que así de así grande es. es la brecha. de 1 Es que así a es la 80,000. brecha. Ajá, de Sí. 1 Sí. a 50, 150, un pedo así. Y luego se iba el tercer eslabón, estaba como entre los 30 y el rango que dije que no me acuerdo cuál es. Pero no está Ay, arriba pues la pirámide. los Sí, o 150 sea, los por eso, deberíamos de tener Ahorita la todo está contando hacia México. abajo. O sea, el la sueldo de los punta, o sea, 150 para vivir bien. la punta es el 2%. Y luego como un 7, 8% estaba en un ingreso entre el 50 y 100 y tantos mil pesos, o sea, la brecha es muy grande. Luego de ahí se iba como entre el 35 al 50, algo así. Y de ahí para abajo, o sea, menos de 30,000, es todo el resto de la pirámide, que eran como otros 7 eslabones.
O sea, que se Sí, iban a los de sí. 20,000, a los de 10,000, a los de 8, a los de pobreza extrema, a los del ingreso salario Sí, mínimo, sí o sea, está, todo ese o sea, pedo. muy, Está muy muy cabrón. interesante de analizarse porque alguna vez, de alguna plática que tuvimos, estábamos comentando de que, no, pues que somos clase media. Alguien dijo que, a ver, reinas, no somos clase media, somos clase baja, ¿no? O sea, vean, no tenemos de qué riqueza, no sé qué. Entonces, y ahorita que dijeron que estábamos más cerca de para arriba que para abajo, entonces yo estoy muy confundida, no entiendo si estoy bien jodida Ajá, o yo bien estoy acomodada. igual, porque Oiga, justo ¿no se acabamos de acuerdan hablar. que el gobernador de Monterrey dijo que los de 50 pues eran unos Ajá, jodidos? ándale. Entonces, pues, digo, Pero a ver, o sea, esto, esto que dice Gris justo, no, o sea, acabamos de ver de que estamos más cercanos hacia el otro lado y estamos menos cercanos hacia Rihanna, ¿no? o sea, O sea, comparado con también quién, no me sí. estés diciendo a mí que yo No, estoy más cercano a ese 2%, güey. es que el pedo de toda la situación es que justamente solamente es el 2% de la población el que tiene ese nivel de riqueza. y O también sea, yo creo que aquí hay algo bien importante. Al final del cuento, lo que hace el sistema, o sea, el sistema es aspiracionista. taparle el Entonces, ojo al el macho. sistema lo que te dice es que lo que tú deberías tener o a lo que tú deberías Ujú. aspirar es que si tú trabajas duro, entonces vas a ser como Bill Gates o como Rihanna y que vas a tener esas grandes fortunas. Y te vende la idea de que es posible, de que solo depende de ti. Bill Gates tiene una frase espantosa que dice que no es tu culpa o no es tu responsabilidad haber nacido pobre, pero sí es tu responsabilidad si mueres pobre. Ay, no manches, Bueno, sí, imagínate. don Bill Adiós. Gates, pues ¿cómo me dices eso a mí? Qué ¿Qué? pido. O sea, Adiós. O sea, entonces, al final del ¿Cómo? cuento, lo que hace el O sistema sea, es vendernos la imagínate, idea de que si nos esforzamos, vamos a llegar. Pero está podrido porque no es cierto. o sea, si se Sabemos esfuerza la que clase media, pues todos, los de o sea, no solo la pobreza, clase media, o la Alba, pobreza extrema, o sea, sí, porque todos, está la pobreza y todos la pobreza podemos extrema, o sea, así llegar, como, No, y todos. aparte, si ya nos vamos a temas de sistema, pues la clase media somos los que estamos más jodidos también, ¿no? Porque somos los que sostenemos la economía del país. O sea, la clase media, la clase asalariada, somos los que realmente sostenemos la economía del país y los gastos, el gasto público. Luego Somos hay a un los tema que nos que ya ni quitan siquiera existe impuestos. la clase media como tal, ¿no? pues es lo que Pero nos bueno, dijeron. Pero pero bueno, yo de estas cosas no sé, pero lo que sí no sé, somos Dejémoslo de en aquí, asalariados. no somos pero ni de aquí ni de allá, amiga. exactamente. El otro día estaba viendo un video, era de que entrevistaban a unas personas de la escuela más prestigiosa de Monterrey, pon tú. La escuela más cara de Monterrey, El ¿no? TEC. Entonces, le decían, ¿no? De que, ¿qué pasaría si fueras pobre? ¿Qué harías, no? Y entonces toda la gente contestaba de que, no, pues emprendería un negocio. Güey, eres pobre. No puedes O sea, emprender, ¿con qué dinero vas a comprar todos y coca? todas contestaban así de que, no, pues me pondría a emprender un negocio. No, o sea, puras cosas que eran totalmente privilegiadas. O sea, desde esta forma de que, pues claro, me ¿Y levanto y yo ya sabes qué es tengo lo aquí peor? todo un emporio, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor? Que si lo pones en casos prácticos, sí pasaría. ¿Por qué? Por el simple privilegio del conocimiento. En el TEC de Monterrey, por ejemplo, tienen Y de una los asignatura, contactos. obligatoria que se llama emprendimiento. Y Te eso sí te llevas puedo 2 decir, veces. que yo ahora lo he estado viendo a huevo. En la UNAM me enseñan a ser Obrero. empleada, güey, y me enseñan a trabajar. Y a huevo soy una chingona trabajando, pero jamás me enseñaron a emprender. Jamás Es me como, enseñaron a hacer un proyecto donde yo tuviera que emprender, y eso hoy por hoy a mí es una de mis limitantes, porque me da Oye, y a ver, chingos por de ejemplo, miedo aquí, hay un, hacer mi negocio. a ver, ahí les va esto. hay un ejemplo. A ver, A ver, hay A un ver. ejemplo de un experimento social que hicieron, que es como que está una fila de gente, tienen como una cesta y les dan una pelota y hacen una fila. Y entonces es como que a uno le tapan los ojos y no se puede parar. ¿Sí, sí saben cuál es? ¿Sí lo han Creo que visto? sí. No, yo no lo he visto.
Y entonces es como que le dicen que atine. Uno, por ejemplo, el de mero atrás es el que tiene tapados los ojos. El que sigue es como que no puede mover sus manos o algo así. Luego el que sigue puede estar normal, pero así. Y el de mero adelante está libre, ¿no? Está normal. Él puede agarrar la bola y meterla. Y entonces los ponen a aventar la bola. Y entonces es como, pues, ¿quién la encesta? ¿No? Y pues el que está mero adelante. Y hacen este experimento con mucha gente y le preguntan, por ejemplo, al de mero atrás. Dice, pues es que yo no podía, o sea, yo no veía. Y entonces cuando la aventaba, al otro decía, pues yo tenía mis manos amarradas, ¿cómo le Claro. hacía? Y solamente hicieron este experimento con mucha gente. Y solamente hubo 1 o 2 muchachos o muchachas, no sé, 2 personas que se pararon y ayudaron a los demás a encestar. Todos los demás no lo hicieron, nadie lo hizo. Todos era, pues yo ya lo logré. O sea, solamente Ya. usaban su privilegio para ellos mismos, para beneficiarse, pero nadie pensaba en cómo podían ayudar a los demás. ¿Y Oye, ¿y se sabes qué hubiera estado usa más el certero? privilegio? Que hubiera estado más certero que al de hasta atrás, que tenía los ojos vendados, no le dijeran que tenía que lanzar una pelota, güey. O sea, le ponen una pelota en las manos y ni siquiera te enteras que hay un concurso que tienes que ganar. O sea, te quitan los No ojos. le das ¿Lograste? pelota. ¿Logré qué, güey? ¿Encesté qué? A mí no me dijeron que había un concurso aquí. Me dieron una madre en la mano y pues yo aquí estaba con los ojos tapados, güey, ¿no? A Qué ver fuerte si eso. lo podemos buscar ese experimento social, el video, porque no recuerdo se llama? exactamente. ¿O de Y qué? se los dejamos en Ah, redes. No, Ajá, para para ponérselos ponerlo en en redes, redes. Para sí. redes. Oigan, Para ponérselos y ya. y ya para terminar. ¿Cómo que vamos a terminar? También échale tú, di. No, dale, De todas dale. formas, ya llevamos como 1 hora y media. De todas formas, quiero hacer No harto manches. material, papá. Bueno, dale. No, échale. No, digo, ¿cómo si apenas se está poniendo bueno el asunto? ¿Cómo a terminarlo? Quieren que les diga. Este va a necesitar la parte 2 porque no hable de algo bien importante. Entonces vamos a tener que hacer una parte 2, pero esa sí la vamos a hacer ya con cosas. Ya la vamos a hacer con. Yo quiero, aparte No, dos, pues también de que aprovecha. hablemos de los privilegios de los vatos, la neta. A ver, O sea, eso sí lo sí. quiero tocar, espérate. Pues Dale. échenle los privilegios. Es que miren, No, para tengo un parte tema. dos, yo me anoto. Bueno, hace rato dijiste que si el vato pobre y la mujer rica. No, Por sí. eso, privilegios de vato. Es que fíjense, Eso, también dicen mucho de que el privilegio de ¿cómo es esto? De mandar. no, ¿qué dije? ¿Qué habíamos dicho el otro día? De que toda la el privilegio novela. de que no me amar. acosen en el camión, el privilegio, o sea, que la Privilegio de mujer no amar. tiene ese privilegio, ¿no? Y de que eso yo la verdad, yo no lo veo como, o sea, no tiene otro nombre más que una mamada, o sea, eso no sé, ni siquiera lo veo yo desde esta parte del privilegio, pues. Pues es que no debería Pues ser es que privilegio. sí El que un es. niño coma y otro no debería de ser. O sea, que era lo que yo les decía el otro día. Exacto. No, pues qué padre que estemos preguntándonos si los buenos tratos son un privilegio o no son un privilegio. Güey, si el niño no puede comer, está enfermo y no le pueden llevar al doctor y vive con dolor, perdón, pero ¿cuáles buenos tratos? ¿Cuál crianza respetuosa? O sea, Vamos a hablar de eso. En la parte 2. en la parte 2. No, yo sí creo que nos vamos a aventar uno que hable de los privilegios de los vatos. Y bueno, yo me quedé ahorita con ganas de decir, porque la pregunta era si debíamos de renunciar a los privilegios. Y pues aquí con mamá de niños, 4 de los que estamos aquí somos mamás de niño, varón. Y pues creo que lo que hemos hablado ya en otros episodios es que lo que queremos lograr no es que renuncien, porque ni podrían renunciar a sus privilegios, simplemente que usen, que los vean, que los analicen y que los usen para el bien, ¿no? O sea, voy a usar mi privilegio para lograr algo. Pero a ver, es que aquí es donde entra mi duda. Por ejemplo, si están hablando de que el privilegio de cosificar gente, sí. ¿ese es un privilegio? No, Ese el no es un privilegio privilegio, ese es una no mamada. ser cosificado. No, Ajá, exacto. ok. Este es el punto al que yo quería No, llegar. Entonces, ese los es un hombres no derecho. tienen privilegios de hacer cosas como estas cosas que estoy diciendo. Pues sí, porque Sí, tienen sí el tiene. privilegio de cosificar sin tener el repudio social.
O por ejemplo, Entonces, un, sí un pueden hombre, renunciar a eso, un mal deben padre, renunciar a eso. un padre abandonador tiene el privilegio de ser un padre abandonador y no recibir el repudio social que recibiría una mujer. Ujú. Y entonces el privilegio sería, entonces el privilegio ahí no es un derecho. Las infancias tienen derecho a tener una vida estable, libre de Ujú. violencia. Y perdón, pero si el tipo se fue, pues eso sí es, pues sí es algo violento, yo digo, Y empezamos atrás. ¿no? Ujú. Ajá, es que, ahora, fíjense bien, y esto también es importante. ¿Por qué alguien tiene más y alguien tiene menos? Por ¿A quién suerte, le conviene que alguien tenga más y alguien tiene menos? ¿Por el qué no nos sistema. pudieron dar a Pues a los que todos un tienen plato más. de sopa y luego el que quería podía repetir? Pues que hay alguien que quiere tener toda la sopa. Y claro que hay un sistema que le da más sopa a alguien y a otro no le da nada. Oigan, ¿se acuerdan de esta película que se llama El Hoyo? ¿La vieron? No la Sí, vi. Qué fuerte Oh, esa véanla. no película, la ¿eh? vi. es, Sé cuál es. es Esa es una representación fuerte de cómo estamos pues socializados para no hacer cambios, pues. O sea, había muchísimos pisos y entonces iba pasando una plataforma con comida, ¿no? Entonces del piso, nadie sabía cuántos pisos eran los últimos, ¿no? Pero un día te dormían y amanecías en el piso 1 o te dormían y amanecías en el piso 824. Pero total que era una plataforma llena de comida, o sea, hermosamente acomodada, la mejor comida de todo el mundo, no sé qué. Y entonces iba bajando, te dan cierto tiempo para comer y iba bajando, iba bajando, iba bajando. Llegaba un punto en que la gente de arriba le orinaba a la comida del siguiente piso. O sea, de que impresionante cómo tiraban comida, tiraban comida, les comían y vomitaban. escupían, Ajá. Había uno, las había una que hacían siempre, un buen de cosas con la sí, comida. horrible. Había una persona que se dedicaba como a decir, nada más come 3 cosas y así nos va a alcanzar para más personas. Y todo el tiempo gritaba eso, ¿no? Nadie la pelaba y todos estaban de que me atasco y no sé qué. Y esa persona estaba como muy, muy clara de solo come esto y entonces a las demás personas les va a tocar. Y nada, la gente se hacía del baño ahí. Qué feo, o sea, es una película, pero eso pasa, pues. Ok, es una película, pero, a ver, ejemplo A. ¿De verdad se puede cambiar el sistema usando las reglas del sistema? No me contesten, les voy a contar 2 cosas, 2 chismecitos. Les pasé el dato cuando estábamos haciendo la planeación de Rihanna. ¿Alguien se acuerda de qué fue lo que les pasé de Rihanna? Pues eso que te dije, ¿no? Que estábamos más cerca de ser las explotadas que las No, no, Rihanna. no. El chismecito, el chismecito. No, de Rihanna yo leí lo que pasaste, que su negocio de Fenty Beauty ¿Sí? vulneraba infancias en otro país para la maquila, ¿no? Exactamente. Vamos, el negocio de Rihanna se hace gracias a que en algún país se explota a las infancias para tener mano de obra barata. Entonces, el dinero de Rihanna está manchado de la sangre de esas infancias. Ejemplo número 2. Paris Hilton acaba de ser mamá, gracias a un vientre de alquiler. Estoy hablando de mujeres, estoy hablando de mamás, pero también estoy hablando de mujeres y mamás que viven en el privilegio. ¿Pueden ellas hacer un cambio en el sistema que les dio todo ese privilegio? Puede que tengan el interés. Y olvídense el interés. ¿Creen que lo ven? ¿O que viven en Ese un es el punto ciego? problema.
El problema es que, como dijimos al principio, que a veces no vemos nuestros privilegios. Pues. Y aquí me Pero hace bueno, pensar, no ¿se sé si acuerdan lo del vean. episodio que tuvimos, el live que tuvimos con Mamá Godín? Mm, Que ella decía mucho esto, ¿no? De que Shakira, era sobre esta canción de Shakira. Y ella decía que si Shakira pusiera como, o sea, fuera feminista y hablara sobre esto, pues que habría muchísimo cambio, ¿no? Y nosotros decíamos, pero no nos debe nada a la Shakira, que se ve qué. Digo, entiendo que, no sé, o sea, porque Shakira, no sé, no está vulnerando nada. Y en el caso de Rihanna y Paris Hilton, sí, esa sería la diferencia. puede ser. Pero al final del cuento, justamente hace rato nosotras lo dijimos. Y lo dijimos varias veces y con varias palabras. Y todas. Cuando les pregunté, ¿podemos renunciar a nuestros privilegios? Todo el mundo dijo, no. Y luego Cari dijo, a lo mejor sí algunos. Pero al final del cuento, la gran conclusión fue, ¿queremos? No les voy a decir si está bien o está mal, porque no lo sé. Al final del cuento, yo soy una convencida de que si yo renuncio a un privilegio, probablemente mi capacidad de resolución es tan poca, porque el poder que tengo en este sistema es tan poco, que yo no voy a generar un impacto. Pero también estoy convencida de que la gente que tiene más poder es porque le debe más al mismo sistema. Y porque sus privilegios los hacen vivir o las hacen vivir en un punto ciego más grande. Y eso hace que este tipo de actividades como la que hicimos hoy, como la que hacemos en el chat, como grabar el podcast, sean más importantes. Porque al final del cuento, conforme nosotras y la gente que nos rodea, hagamos más chiquito ese punto ciego. Es como el punto ciego en los carros. A ver, jamás va a ser cero. Siempre vas a tener que voltear. Siempre. Los espejos no te resuelven la vida. Pero entre más chiquitos sea, entre mejor acomodados tengamos nuestros espejos, más podemos hacer por este mundo. Como digo en mis juntas, ¿dudas? ¿Comentarios? No entendí nada desde que entramos. No, Estamos jodidas. Jodidas, no, maestra. jodiendo, A mí díganme dice mi que si papá. estoy más cerca de Rihanna o de qué. Te lo dejo para la parte 2. Bueno, ¿O de quién? pues fue un placer comadrear con ustedes. El tema es muy difícil, el tema es muy extenso. Es un tema que además yo tenía pendiente casi desde la T1. Entonces estoy muy contenta de haber podido comadrear con ustedes. ¿Les parece si me ayudan a decir los 5 puntos de este episodio? Sí. Ok, va. Dice, número 1, reconocer nuestros privilegios no demerita nuestro esfuerzo ni nos vuelve las malas del cuento. Nos tocaron mejores cartas y hemos sabido jugarlas. 2, la peor opresión para mí siempre va a ser la que yo vivo. Mi lucha jamás demeritará a otras. Todas nos beneficiamos de un mundo con menos privilegios y más derechos. 3. Reconocer que nuestros privilegios deberían ser derechos y no lo son, nos puede ayudar a encontrar objetivos comunes para trabajar juntas. Esto es sororidad. 4. La única persona que puede hablar de una opresión es quien la vive. Nada sobre nosotras sin nosotras. Desde el privilegio podemos escuchar más, ceder el micrófono y abrir espacios. Y por último, 5. Nunca olvidemos que podemos dar un pescado y enseñar a pescar al mismo tiempo. Es mucho más fácil aprender algo sin hambre. No chinguen. Y recuerda, como dijo el esposo de la tía May, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos en co.madrespúrpura en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Busca también nuestra comunidad en grupo privado de Facebook y sigamos comadreando de Divorcio, cuerpa, malas madres, estereotipos, infancias, mitos, violencia, magia.